Recordando una vez más que es el tema, o desde aquí ingresan los temas objeto de exámenes. El contenido, creo que ya hemos presentado, pero no importa. Vamos a repasar el concepto de carga eléctrica y la ley de Coulomb. Para centrarnos en el campo eléctrico, pero fundamentalmente el cálculo del campo eléctrico. Luego vemos líneas de campo y flujo eléctrico y allí nos topamos con la ley de Gauss. Y aplicamos también la ley de Gauss para hallar el campo eléctrico. En el punto 2.6 cambiamos de ámbito de trabajo. Hasta aquí todo era vectorial. El campo eléctrico es un vector. Vamos a hablar de campos vectoriales. En cambio, en el punto 2.6 vamos a ver una alternativa de trabajar con escalares, en forma escalar. Es decir, esa cantidad se llama potencial eléctrico. Y vamos a calcularlo, el potencial eléctrico. Finalmente, como estamos hablando del mismo campo generada por la misma carga, ya sea como vector o ya sea como escalar, entre esas dos cantidades existe una relación y eso es lo que vamos a ver en el punto 2.8, la relación entre campo eléctrico y potencial eléctrico. ¿Ya? Y obviamente algunos problemas encararemos también con ello, con esa relación. Ese es el contenido de este primer capítulo. Como pueden ver, el propósito, el objetivo de este tema es estudiar el campo eléctrico, pero más que estudiar, calcular el campo eléctrico. Tanto en su forma como campo vectorial o con magnitud vectorial o con magnitud escalar, en las dos formas. ¿Sí? Y en el vacío, no. Es decir, donde no hay nada. El aire que respiramos, bueno, no es vacío, tiene, ustedes saben, oxígeno y otros elementos, pero es más próximo al vacío que agua, digamos, o vidrio, que son elementos concentrados de materia. ¿Ya? Bien. Entonces, con esa presentación, comenzamos a repasar, nada más que repasar el primer punto de la carga eléctrica. No vamos a decir otra cosa que lo que señalamos en física 3. Todos los cuerpos están estructurados de 3 partículas elementales, electrones, protones y neutrones. Pero el neutrón no tiene carga, solamente electrones y protones, y el modelo de Rutherford nos da buena cuenta de eso. Los átomos en los cuerpos parecen no tener carga porque en realidad la tienen, pero en forma equilibrada. Tienen tanta carga positiva como negativa. Entonces, ¿cuándo presentan los cuerpos carga? ¿Cuándo tienen carga? ¿O cuándo se cargan? Cuando pueden perder o ganar electrones. Si ganan electrones, se cargan negativamente, como en este caso, y si pierden electrones, como en este otro caso, se cargan positivamente. ¿Sí? Así que de eso no vamos a cambiar nada. Y lo mismo las conclusiones que dijimos. Solo existen dos tipos de carga, negativos y positivos. Negativos de los electrones y positivos de los protones, como esencia elemental básica de carga eléctrica. Pero los átomos se cargan mediante solo intercambio de electrones. No medio electrón ni cuarto electrón, sino el todo o el nada, en forma integral. Perderlo todo o ganarlo todo. ¿Ya?
Los protones que están en el núcleo no se dejan tocar, por lo menos por ahora. Donde se toca es física nuclear, no estamos todavía en ese nivel. ¿Ya? Y lo que dijimos, se halla en equilibrio, ¿no? La carga que tiene el electrón, la misma que la que tiene el protón, solamente con signo cambiado positivo, tiene un valor de 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, aprovechando acá. La unidad de la carga en el sistema internacional es el coulomb. Se abrevia con o se representa con C mayúscula. Sí, entonces al ionizarse, la carga del átomo del cuerpo no es más que el número de cuántos electrones ha intercambiado. O ha ganado negativo o ha perdido positivamente, donde n minúscula viene a ser un número entero. No hay, como les decía, fracciones decimales, no hay. ¿Ya? Esta propiedad se llama la cuantización de la carga eléctrica. Y el hecho de que la carga que pierde aquí, la carga negativa que pierde, el electrón que pierde, no se destruye, va a parar a otro átomo. También esa propiedad vamos a seguir conservando. Se llama principio de conservación de la carga eléctrica. Entonces la carga no se destruye ni aparece de la nada, sino tan solo se transfiere de un cuerpo a otro cuerpo. ¿Ya? ¿Ya? Mientras que unos se cargan positivamente, hay otros que se están cargando negativamente y en la misma cantidad. ¿Eh? Eso es todo lo que vamos a decir de la carga a manera de repaso de lo que ya sabíamos de física 3. Bien. Aquí lo que vamos a estudiar es la ley de Coulomb. Mejor dicho, la interacción que se da entre cuerpos cargados, en particular cuando ese tamaño de los cuerpos es muy pequeño respecto a la distancia que la separa. En esa situación se trabaja con el modelo de carga puntual y la ley que rige en situaciones, la llamada ley de Coulomb, descubrió Charles Coulomb, diría que la magnitud de cada una de las fuerzas eléctricas con que interactúan dos cargas puntuales en reposo es directamente proporcional al producto de la magnitud de ambas cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Y tiene la dirección de la recta que las une. La fuerza es de repulsión si las cargas son de signo igual y de atracción si son de signo contrario. Esta es una traducción, ¿no?, de las mismas palabras de Coulomb, por eso está entre comillas, ¿no? Espero que estén de acuerdo con dicha ley. Hay muchas formas de decir lo mismo con menos palabras o con más palabras o con palabras más no sé, más poéticos, digamos, o más técnicos, ¿no? Pero siempre lo original tiene ese condimento de que es lo mejor de lo mejor. ¿Ya? Bien. Para nosotros, gráficamente, ¿qué quiere decir? Esta carga puntual interactuando con esta otra carga puntual, Q1 con Q2. La carga 2, por ejemplo, recibe una fuerza debido a la carga 1, en este caso repulsiva, proporcional al producto de ambas cargas e inversamente a la distancia que las separa, al cuadrado, y además tiene la dirección según la recta que las une. ¿Cierto? Ahí está el enunciado. Matemáticamente, nosotros la posición de cada carga lo vamos a hacer en un sistema de coordenadas cartesianas, por ejemplo, x y z. La posición de la primera carga con R1, vector, la posición de la segunda carga con R2, correlativo con los subíndices. Y este vector que va de la carga de R1 a R2, de la carga 1 a la carga 2, como pueden ver, no es más que la resta de R2 menos R1.
que se suele enumerar de esta manera. Es el vector que va de 1 hacia 2. ¿Ya? R2 menos R1. Ese es este vector. Entonces, cuando hablamos de esta distancia, no es más que el módulo, la magnitud de este vector Z. El tamaño de esta fuerza, por supuesto que es exactamente la misma que la que recibe la primera carga, solamente en sentido opuesto. ¿Ya? Bien, por eso se repele. Y si son de signo contrario, se atraen. ¿No es cierto? Las fuerzas se invierten aquí a la izquierda y aquí hacia la derecha. ¿Sí? Vectorialmente, con la ayuda de este esquema, la ley de Coulomb, por tanto, particularmente para la fuerza que actúa sobre la carga 2 debido a la carga 1, tendría esta representación matemática. Esta constante proporcionalidad, 1 sobre 4pi epsilon 0, donde epsilon 0 se llama permitividad del vacío, permitividad eléctrica del vacío. Y aquí anotamos el producto, ¿no es cierto?, de las cargas, ¿no? Si son signo más, obviamente más por más da más. Si son de signo menos, menos por menos da más. Y si son menos con más o más con menos, nos va a cambiar el signo. Es decir, se van a atraer. Entonces, en este caso, hay que trabajar aquí reemplazando la carga con el signo incluido, con los signos incluidos. Y este vector, como pueden ver, es el vector unitario que viene en esta dirección de 1 hacia 2. Vector unitario sobre su magnitud, pero como está esta cantidad elevado al cuadrado, entonces es elevado al cubo. Entonces, esta es la expresión matemática de la ley de Coulomb que se ajusta a nuestra forma de describir matemáticamente la ley de Coulomb o de representar matemáticamente esta redacción que nos da Coulomb. ¿Qué quiere decir? Para cargas puntuales, por tanto, lo que vamos a hacer, aprovechando la ley de Coulomb, aplicar álgebra vectorial. Resta de vectores. Y si hay varias cargas, entonces esto aplicaremos para la carga 2, para la carga 3, para la carga 4, no sé para dónde, qué fuerzas nos pedirán. Entonces, al final, como es un vector, sumaremos vectorialmente para hallar la fuerza resultante. Pero también, esta constante exactamente se presenta con una letra K, pero reemplazando los valores de 4 por pi y epsilon 0 dado con este valor. Entonces, K tiene un valor aproximado de 9 por 10 a la novena newton metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. En la práctica, yo por lo menos sugiero que se trabaje con esta constante en lugar de todo esto, que es, miren, 1 quebrado, 2 caracteres, 3, 4, 5 caracteres se requiere para todo esto, sin contar los valores que tienen cada uno de ellos. Pi, con cuántos decimales tenemos que tomar es complicado. En cambio acá, miren, es muy simple. Incluso como solamente vamos a trabajar en unidades internacionales, las unidades pueden omitir. Entonces un carácter, 2, 3, 4 caracteres, nada más que eso, ¿no? ¿Sí? Entonces esa es la ventaja de trabajar con la ley de Coulomb en forma con K y en forma vectorial. Para eso nos hemos preparado en la primera parte álgebra vectorial. ¿Ya? Bien. Sus consultas, por favor, sobre la ley de Coulomb. ¿Todo está bien? Ya. Para poner en práctica, si estamos entendiendo, vamos a poner obviamente un ejemplo. 3 cargas puntuales de más 24 microcoulomb, menos 20 microcoulomb y menos 45 microcoulomb. Están ubicados, dice, en los puntos 1, 0, 3, 2, 1, 0 y 3, menos 1, 1, respectivamente. ¿Qué quiere decir? Que más 24 microcoulomb está en este punto
Menos 20 microcoulomb está en este punto y menos 45 microcoulomb está en este punto. Eso quiere decir respectivamente. ¿Ya? El problema es calcular la fuerza resultante sobre la carga de menos 45 microcoulomb, sobre la tercera carga. ¿Ya? El procedimiento que sugiere es simple. Enumerar las cargas. Si esto vamos a llamar carga 1, esto es R1. Si esta es carga 2, este es R2. Si es carga 3, este es R3. Y si invertieron, no importa. Si esto llamaron carga 1, esto es R1. Si este es carga 2, este es R2. Si este es carga 3, este es R3. O mezclaron, no importa. ¿Ya? Pero lo simple, el primero que sea carga 1 y R1. Y así sucesivamente. Entonces, para R1, Q sub 1 más 24 microcoulomb, R1, 103. ¿Sí? Su componente X1, su componente Y0 y su componente Z3. ¿No es cierto? En ese punto se encuentra. Lo mismo para Q sub 2, Q sub 3. Para que no me olvide, ¿no es cierto? Para que no confundo. No nos han preguntado la fuerza sobre todas las cargas, ni mucho menos, sino solamente sobre esta carga. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos la distancia que hay de la carga 1 a Q sub 3. Luego necesitamos la distancia que hay de la carga 2 a la carga 3. Y eso es todo. No hay más cargas. ¿No? Entonces, lo que se pide es sobre la carga 3 la fuerza, ¿no es cierto? Entonces, calculamos la fuerza sobre la carga 3, pero debido a la carga 1. Aplicando la ley de Coulomb. Estoy cambiando los subíndices, ¿no es cierto? Entonces, aquí la carga 3, ahí está la carga 1, el orden no interesa. La constante K, aquí sí es importante el orden. R3 menos R1. Y aquí su magnitud de este vector. R3 menos R1 elevado al Q. ¿Ya? Eso es muy importante el orden. Bueno, calculemos. R3 menos R1. R3 menos R1. ¿Cuánto vale? 3 menos 1, 2. Menos 1, menos 0, menos 1 más. 1 menos 3, eso es menos 2. Y ya tengo este vector Z, ahora debo hallar su magnitud. ¿Cómo se halla su magnitud? Usando Pitágoras, ¿no es cierto? Cada componente al cuadrado y la suma de todos ellos y las raíces cuadradas. 2 al cuadrado, 4. Menos 1 al cuadrado, 1. Menos 2 al cuadrado, 8 es 4. 4 más 1, 9. Y raíz cuadrada de 9, 3. ¿Sí? Entonces, con ese dato, tenemos para la fuerza sobre la carga 3, pero debido a la carga 1, la carga con sub 1 vale 24 microcoulomb, es una carga positiva, mientras que la carga 3 es negativa, ¿sí? Menos 45 por 10 a la menos 6. La resta, que es 2 menos 1 menos 2. Y la magnitud, que es 3 elevado al cubo, de acuerdo a la ley de Coulomb. La calculadora, o manualmente también se puede, me dio menos 0,75 para componente X, más 0,375 para componente Y, y más 0,75 para componente Z. Pueden trabajar con 2 o con 3 máximo, no es necesario, ¿no? Entonces tenemos el vector. Podríamos hallar su magnitud, podríamos hallar su dirección, pero no nos interesa, sino la fuerza resultante, dice. La carga 3 además está cerca también de la segunda carga. Como hacemos con la primera carga, hacemos lo mismo.
Lo propio para la fuerza sobre 3, pero debido a la carga 2. ¿Sí? Miren, ya lo he anotado. La carga 2 vale menos 20. La carga 3 vale menos 45. Las esta. Aquí he anotado. 3 menos 2, 1. Menos 1 menos 1, menos 2. 1 menos 0, 1. Su magnitud de esto, 1 al cuadrado más menos 2 al cuadrado, va 5 más 1, 6, raíz cuadrada de 6 elevado al cubo. Igual, aplicamos la calculadora, tengo componente x 0,55 para x, menos 1, 10 para y 0,55 para z. El punto utilizamos, como está en nuestra calculadora, el punto es la coma, y la coma utilizamos para separar, ¿no es cierto?, componentes, para que no haya ninguna confusión. Vamos a usar la notación internacional. El punto, reiteramos, es coma en el aspecto algebraico, ¿no?, o aritmético, ¿sí? 9000, es coma. Bien, tenemos las dos fuerzas, una debido a la carga 1 y la otra debido a la carga 2. Como los vectores sabemos sumar por componentes, entonces este componente x con este componente x, y con y, z con z. Y así la fuerza resultante es simple. La suma de ambas fuerzas, es decir, menos 0,75 más 0,55 menos 0,20 y componente y, componente z. Puedo hallar a continuación su magnitud. Menos 0,20 al cuadrado, menos 0,725 al cuadrado, más 1,3 al cuadrado, 1,51. Y 6 cuadrado de todo, ¿no? 1,51. Y su dirección también, ¿con qué? Con los cosenos directores, alfa, beta y gamma. Corroboren, por favor, este resultado que muestro para ver si están correctos o hay que hacer las correcciones. Lo primero, ¿no? Hasta aquí fácil. Por lo menos en la calculadora este resultado y este otro resultado. Y finalmente, las resultantes, su magnitud y las direcciones. O la dirección, ¿no? Con los cosenos directores. Alfa, recuerden que es arcoseno componente x sobre la magnitud, es decir, componente x menos 0,20 sobre 1,51 arco coseno. Sale este valor y así sucesivamente. Esa es la forma de trabajo entonces con la ley de Coulomb para nuestra materia. ¿En qué se diferencia de física 3? Precisamente porque aquí tenemos mayor herramienta, entonces usamos, o sea, toda esa herramienta, ni siquiera nos conformamos en el plano, sino en las 3 dimensiones del espacio. Y este método puede aplicarse para 4, 5, 10, 20, no importa la cantidad de cargas puntuales. ¿Cómo andamos con la comprobación? Dígame. Yo tengo una pregunta. En raíz de 9, ¿cómo saca eso en raíz de 9? Aquí, La esquina. ¿no? Sí, ahí. Aquí la magnitud de un vector. Al final, este es otro vector. ¿Cómo es la magnitud de un vector? Componente x al cuadrado, 2 al cuadrado, 4. Más, menos 1 al cuadrado, 1 más. Hasta ahí tiene 5. Más, menos 2 al cuadrado es 4 también. Entonces, 4 más 1 más 4 es 9. Y 6 cuadrado de 9 es 3. Muchas gracias. Pero, ¿está bien así? Pero, Está, ¿cómo sacó la fuerza de 3,2, digamos? esta, ¿Puedes ¿no? repetir? Sí, Similar. Lo primero que hemos hecho es encontrar ya. cómo va a ser esta expresión. Yo ya no he puesto. Va a ser
Q2 y Q3. Y esta es esta, es decir, esto va a ser R3 menos R2. Se reemplaza. Claro, ¿no es cierto? Para esta fuerza R3 menos R2. Y aquí su magnitud elevado al cubo. La debería de escribir. Y la suma, ingeniero, de 3,1 y 3,2. Componente X con X. Solo Y X con Y. y. Z con Z. Como sabemos Ya. sumar vectores. Ya, ingeniero, Por gracias. eso la esencia del capítulo anterior. No vamos a tomar examen, pero eso es mentira. Estamos tomando unos exámenes. Estamos aplicando esa herramienta. ¿No es cierto? ¿No? Si no han hecho conscientemente el repaso de la lección anterior, no, pues vamos a estar con dificultades, digamos, ¿no? Por no usar otros términos más no recomendados, por lo menos, ¿no? Y lo mismo va a suceder para la parte de derivadas, integrales. La base es el primer tema, pero es la base matemática. Las leyes van a venir por Average-Coulomb. Luego vamos a utilizar la misma ley de Coulomb para el campo léxico, igual que esto. Luego vendrá Gauss, etc. Vienen diferentes leyes, pero la herramienta anterior es con lo que trabajamos. Así que en eso de que no vamos a hacer ejercicios para un práctico, no vamos a tomar examen, yo me siento mentiroso, ¿no? O sea, no es verdad eso. Sin eso no podíamos hacer nada. Aquí ya no trabajamos con la ley del paralelogramo, no, es todo analítico, todo vectorial. ¿Comprobaron estos resultados? Si es posible, aquí ustedes anoten K, Q2, Q3, R3 menos R2 sobre la magnitud de R3 menos R2 elevado al Q. Debían anotar. Yo dije, como la ley de Coulomb permite, cuando uno anota ya qué cargas, ¿no? Deben estar en estas posiciones y qué es esta, debe ser esta. Uno ya no, para no gastar mucho espacio, digamos, ¿no? Un ejemplo, para la primera lo mismo, pero para la segunda cambiando únicamente los subíndices. ¿Hallaron la magnitud? ¿Hallaron la dirección con los cosenos directores? Afortunadamente, con algunos ejercicios esto es, como van a ver, fácil. Es la parte más fácil, rutinario. ¿Ya? Así que no se preocupen, pero deben preocuparse de ejercitar. Eso es lo esencial. Con eso se supera. Pueden trabajar con 4 cargas para ejercitar o con 5. O por lo menos con 3, ¿no es cierto? ¿Correcto? ¿Salen estos resultados? Sí, ingeniero. Si tienen duda, me escriben. Yo haré un papel, les pasaré una fotografía. No tiene que ver, no tienen que reservarse ninguna duda porque hoy hay una duda, mañana o la siguiente clase hay otra duda y a veces uno llega al examen con una bolsa de dudas, ¿no es cierto? Ya a ese nivel ya es difícil ya resolver un montón de dudas, ¿no?
Si hay duda, hay que aclararlo. Ingeniero, una pregunta. Dígame. ¿Cómo puedo hacer a la calculadora para que me salga el resultado de F31? Esto. Utilizar paréntesis. En un paréntesis, 9 exponente 9, porque su calculadora debe tener eso. Lo mismo acá, como estamos usando 8 paréntesis a continuación, 24 exponente menos 6. A continuación, 8 paréntesis menos 45 exponente menos 6. No hay por, ¿no? Sino aquí para mostrar solamente. En su calculadora es 45 exponente. Y entre paréntesis el menos. ¿No? Luego lo divide entre esta cantidad. Por componente X, por menos 1 para componente y por menos 2 para componente Z. Por eso aquí solamente ha cambiado el signo, porque este componente es 2, el otro menos 2, el valor es lo mismo, solamente que cambia de signo. Esa es una forma de trabajo para no equivocarse. Paréntesis, paréntesis. Esa era mi duda, muchas gracias, ingeniero. Dígame. Esa era mi duda, muchas gracias. Ya. O sea, yo he visto a un estudiante, por ejemplo, esta cantidad por esta. Ese resultado por esta. Todo ese resultado que con igual, ¿no es cierto? Lo divide en esta cantidad. Lo mismo. Ese último resultado es de 100 por este, por este, por este. Pero da un solo resultado este coeficiente. Yo lo encuentro bastante tedioso, pero cada quien mejor conoce su calculadora y cómo calcular, ¿no? Ensayo. Bueno, jóvenes, yo para que no se asusten, ni mucho menos, para que además se pasen esto de cosenos directores, que es la partecita, sí, no difícil, ¿no? Sino que hay que recordar, hay que repasar. Vean, mañana, no, el lunes ensayamos ya con el campo eléctrico. ¿Sí? Listo, ingeniero, está bien. Ya, entonces nos vemos el lunes. El lunes hay un paro cívico. Yo creo que vamos a pasar más clases, a no ser que me digan no, que ustedes van a ir a bloquear algunas rotondas. Si es así, obviamente tenemos que suspender. Pero si ustedes dicen que se van a quedar nomás en casa, para que no se afusen, podemos hacer así un cortito de campo eléctrico. Avísame, mañana hay tiempo o un día antes. Entonces, o programamos o salimos a bloquear. Me dicen más. Ya, ingeniero. ¿Listo? Hacemos clase. Listo, ya. Entonces, nos vemos el lunes. Bueno, espero vernos el lunes. Ya, ingeniero, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Muchas gracias, ingeniero. Hasta el lunes. Ingeniero.